Testament books of the Bible on Wednesdays. Ahora, si no han estado con nosotros los miércoles en la iglesia Capilla Calvario, aquí estamos estudiando versículo por versículo a través del Antiguo Testamento. And tonight we're starting a brand new Bible study series through the book called Y Judges. esta noche vamos a empezar este estudio del libro de Jueces. As you can see up on the screens, we've titled this 4-month series, Breaking the Cycle. We'll talk about why we've called it that in a few minutes. Como pueden ver en las pantallas, hemos titulado este estudio Rompiendo el Ciclo. But I've titled tonight's study, The Cycle Begins. Pero el título de esta noche, el tema es El ciclo comienza. See, this book focuses on a sinful cycle that the nation of Israel fell into again and again and again, and it defeated them again and again and again, 13 times. Porque este libro se enfoca en este ciclo pecaminoso en el cual el pueblo de Israel caía vez tras vez tras vez. But I want to 13 tell you a veces. little bit about the background of this book before we get started. Quisiera darles un poquito de trasfondo antes de empezar en este libro. Book of Judges gets its name from 13 judges of Israel whose stories are told in this book. El libro de Jueces recibe su nombre de unos 13 líderes o jueces que están nombrados y que son parte de este libro. Now, when you hear this word judge, don't think these guys were sitting in a courthouse with a gavel, black robes, and saying guilty, like many of you heard when you visited them years ago. Ahora, cuando ustedes oyen este nombre jueces, no piensen, no tengan la imagen de un juez sentado en una corte y con el martillito que dice culpable, como muchos de ustedes lo hayan sentido en el pasado. A better word than judges is these guys were deliverers. Una palabra mejor para jueces serían como rescatadores. See, God used each one of these 13 judges to deliver and then rule over Israel. Porque Dios mandó a cada uno de estos 13 jueces para poder rescatar y después guiar a este pueblo de Israel. And and all of these judges weren't guys, by the way. The best one was a woman. Her name was Deborah. But there's also some of the famous characters like Samson and Gideon that we'll be looking at in this book. Ahora, no todos estos jueces eran hombres. El mejor juez de todos era una mujer, se llamaba Débora, y también tenemos otros jueces famosos como Sansón y Gideón. But these judges ruled over Israel at a time when Israel was trying to get settled and conquer the promised land. Y este libro toma lugar en el tiempo en que Israel estaba tratando de conquistar y poder tomar control de esta tierra. They were trying to defeat the enemies in the historic land of Israel that God had always promised the Jewish nation. Querían y estaban tratando de derrotar los enemigos que habitaban en la tierra histórica que Dios había puesto para ellos en lo que es Israel. But unfortunately, in the book of Judges, we see the Israelites being foolish sinners. Sin embargo, desafortunadamente vemos de que los israelitas eran pecadores necios. We are going to see them go through the exact same sinful cycle 13 different times. Vamos a observar cómo es que ellos repetían el mismo ciclo exactamente 13 veces. Christian, are you caught up in a sinful cycle right now in your life? Cristiano, ¿te encuentras tú en un ciclo de pecado ahora en tu vida? You better be aware that Satan wants you to get caught up in a sinful cycle. How do you know if you're caught up in one? Debes estar consciente de que Satanás quiere atraparte en un ciclo así de pecado. ¿Cómo sabes si te encuentras en este ciclo? You're doing the same sin over and year after decade, the same thing. Time and time again. You're caught up in Satan's trap in the sinful cycle. Te encuentras en el mismo pecado vez tras vez, estás cayendo en lo mismo y te encuentras en este mismo ciclo vez tras vez y estás atrapado. If that's you, and it probably is you, there's really good news in this book. Si eres tú, y probablemente si eres tú, ¿sabes qué? Hay buenas nuevas en este libro. Because what we're going to see 13 different times is people repent and call out to God, and God answers that prayer, and God comes to their rescue. Porque lo que vamos a ver aquí es que el pueblo de Israel clamaba a Dios y se arrepentía y el Señor escuchaba con amor cada vez que ellos clamaban a Él. God comes to their rescue, willing to break the sinful cycle that was destroying their lives and making them miserable. Dios se acerca a ellos dispuesto a romper ese ciclo de pecado y darles una nueva oportunidad. Because of that, Christian, this book of Judges is a powerful and important example to you. Y por esta razón, este libro de Jueces es un ejemplo importante y poderoso para nosotros. It's an example of how we can break out of and hopefully avoid the sinful cycles that Satan wants to use to wreck our lives and make us
useless for the kingdom. Es un ejemplo de cómo nosotros podemos romper ese ciclo, esa trampa en la cual Satanás quiere atraparnos y mantenernos en esa rueda. Tonight we're really going to focus on an introduction to this book, though, as we study chapter 1. Esta noche vamos a ver la fundación, la base de este libro al estudiar el capítulo 1. So open up your Bible to Joshua chapter 1. It's after Judges, before Ruth. Abramos nuestras Biblias al libro de Jueces, Judges, que excuse se me. encuentra después del libro de Josué y antes el libro de Ruth. Ruth. We're going to be beginning in Judges chapter 1, by reading verse 1. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1, capítulo 1:1. We begin here, Judges 1:1. After the death of Joshua, the Israelites asked the Lord, "Who will be the first to go up and fight for us against the Canaanites?" Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió, Judá será el primero en subir. Now, the book of Judges begins by ushering in a brand new time period for the nation of Israel. El libro de Jueces se abre en un tiempo, una era nueva para el pueblo de Israel. We know that because the book begins here in verse 1 by talking about the death of one of their greatest leaders, this man named Joshua. Sabemos esto porque en el versículo 1 vemos la muerte de este gran líder llamado Josué. Who was Joshua? What had happened before where Joshua had led them? Do you know that story? Many ¿Quién of you era do. Josué? ¿Qué había ocurrido entre el tiempo de liderazgo de Josué? ¿Recuerdan esa historia? I want to talk a few minutes about the background so you know what happened to Israel before this book of Judges took place. Quisiera dirigirme un poquito al trasfondo para que ustedes sepan qué es lo que ocurrió antes de este libro. First of all, if you're taking notes, you need to write down that the book of Judges covers an important time period in their history. You can see the dates there up on your screen. Primeramente pueden ver las fechas donde tuvo el transcurrir este libro y pueden ver las fechas en las pantallas. This book covers a time period of approximately 350 years from the years 1406 to 1050 BC. Este libro cubre más o menos desde el año 1406 antes de Cristo hasta el año 1050 antes de Cristo. 1050 BC, by the way, was the year when Saul was ordained as the first king of Israel. Y el año 1050 fue el mismo año en que el rey Saúl fue coronado el primer rey de Israel. And at this time in their history, Israel is a very, very young nation. En este momento en la historia, Israel es una nación muy joven. Now, we're not sure who the author of this book is, but all of the Jewish scholars claim that it was probably Samuel the prophet. No estamos who wrote seguros it. quién fue el autor de este libro, pero muchos de los escolares judíos están de acuerdo de que podría ser el profeta Samuel. Of course, this is the same Samuel who later anointed the first Israelite kings, Saul and David. Ahora, este es el mismo Samuel quien ungió como rey al que iba a ser al rey Saúl y eventualmente al rey David. So what scholars believe is he wrote it there and looking back at the last 400 years of history and wrote down this book of Judges. Y estos académicos están pensando que él se sentó a escribir una historia mirando hacia el pasado, a lo que había ocurrido en estos últimos 350 años. Finally, where does this book of Judges take place? Finalmente, ¿dónde toma lugar este libro? It all takes place in the promised land that God had promised for the Jews. Todo ocurre en lo que es llamada la tierra prometida de Israel, más tarde se llamó Israel. In the Bible, it was called at this time the land of Canaan. Ahorita se llamaba la tierra de Canaán. Now we call this Israel in the Middle East. Hoy en día se llama Israel en el Medio Oriente. I also want to show you a couple of slides up on our media screens to help you understand some of the background of this book. Quisiera también mostrar algunas imágenes en las pantallas para ilustrar. You might remember the nation of Israel came together as a people, really, in the land of Egypt as slaves. Quizás recuerden de que el pueblo de Israel primeramente se formó, se unificó en la tierra de lo que era Egipto. Do you remember how the Jews went into Egyptian slavery? There were a few hundred. They were all members of the family of Abraham. That was it. ¿Recuerdan cómo empezó este pueblo de Israel? Había unos pares de cientos y eran todos la familia de Israel. And over a time period of 400 years of Egyptian slavery, they went from a few hundred members of Abraham's family to 2 or 3 million
Hebrews, Jews. That is how the nation started up, in slavery. Y la nación comenzó a multiplicarse de unos 200, 300 personas a 2 o 3 millones de personas, pero todos crecieron, se multiplicaron bajo lo que era esclavitud. And eventually we know that God raised up a deliverer for the Hebrews in Egypt, a man named Moses. Eventualmente vemos que Dios levantó lo que era un rescatador, a Moisés, el líder. God used Moses to take the people out of slavery, but they weren't able to enter into the promised land under Moses. Why? The sin of unbelief. Y Dios utilizó a Moisés para sacarlos, quitarlos de la tierra de la esclavitud, pero no pudieron entrar en la tierra prometida por el pecado de ¿qué? De la incredulidad. After Moses, God raised up a new young leader to lead them, a godly man named Joshua, the one mentioned right here in verse 1. Y después, siguiéndolo a Moisés, Dios levantó otro líder llamado Josué, a quien está siendo ungido aquí. The book of Joshua, right before Judges, tells us how Joshua led the children of Israel into the promised land. Y en el libro de Josué podemos ver cómo es que Dios guió a los hijos, a la nación de Israel en la tierra prometida. And this young guy, Joshua, he's a biblical hero. He has one of the greatest quotes in the entire Bible. Remember what he said? Y este joven líder en la Biblia tiene una de las citas más famosas bíblicas. ¿Recuerdan lo que dijo? Joshua looked at the people and said, "You guys choose this day who you will serve. But for me and my household, my wife, my children," you love this verse, George, "we will serve the Lord." Josué los miró en los ojos a todo el pueblo y les dijo, ¿saben qué? Ustedes escojan hoy mismo a quién van a servir, a los dioses del pasado o al Dios verdadero. Pero yo y mi hogar y mi familia, y mis hijos, mi esposa, todos vamos a servir al Señor. More than a great and mighty warrior, though Joshua was a great and mighty man of faith. They took the promised land, entered in through what? Faith. Más allá que un gran y valiente guerrero, era un hombre grandioso en su fe porque requirió fe para entrar a esta tierra prometida y clamarla como su tierra. And as they entered into the promised land, as you can see on this map, God gave each one of the 12 tribes from Abraham's sons part of Israel. Y como siendo las 12 tribus que son las descendientes de Abraham, Dios les designó a cada una de esas tribus una cierta parte del terreno en Israel. And that's where our story picks up. The different tribes are separated by families or spread out in those areas in the promised land. There was a problem. Y así es como empezamos este libro, y vemos que cada diferente tribu tenía un lugar, pero había un problema. Even though they entered into the promised land by faith, the enemies were still there. Y el problema es que aunque ellos entraron por fe, los enemigos todavía residían ahí. So that's where this book begins. The people have entered into the promised land, but now God wants them to fight against his enemies to stay there. Entonces ahora vemos que el pueblo ya ha entrado a la tierra prometida, pero Dios quiere que luchen y peleen contra estos enemigos que están ya entrinchados ahí. So this book tells us about their fights against these wicked pagan nations to clear them out so they could live and follow God. At least that was the plan. Y este libro nos demuestra las luchas y las batallas que tenían para desquitarse estos pueblos malvados, paganos, y esto es parte de esa lucha, esa fuerza. Now here in verse 1 we see the main enemy of the Hebrews in this time. It was a people called the Canaanites. Aquí en el versículo 1 vemos uno de los enemigos más grandes a que ellos se enfrentaron, que eran los cananeos. You're going to see these wicked people again and again and again. They're the main enemies of Israel in this book. Van a ver cómo surge este enemigo poderoso vez tras vez tras vez, pero era el enemigo mayor que tenían. And the children of Israel, they started off really good. They asked God, "What should we do?" That's always a good thing to do when you got a decision. Y los hijos de Israel empezaron bien y le preguntaron a Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos empezar? Middle of verse 1, they asked the Lord, "Who will be the first to go up and fight for us against the Canaanites?" Preguntan, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? Let's see how God answers them as we continue on, verses 2 to 4. Y vamos a ver cómo sigue en el versículo 2 al 4. The Lord answered, "Judah is to go. I've given the land into their hands." Then the men of Judah said to the Simeonites, their brothers, "Come up with us into the territory allotted to us to fight the Canaanites. We in turn will go with you and yours." So the Simeonites went with them. When Judah attacked, the Lord gave the Canaanites and the Perizzites and the termites into their hands, and they struck down 10,000 men at Bezek. Your Bible doesn't say that, George? No.
El Señor respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y los fereceos. En Besek derrotaron a 10,000 hombres. So God tells Israel the first tribe to go and fight is the tribe of Judah. Y Dios demuestra que la primera tribu en entrar en la batalla es la tribu de Judá. Verse 2, God tells them, Judah is to go, I have given the land into their hands. Entonces Dios les dice, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. This is a key truth in the book of Judges right here. Esta es una verdad clave en este libro de Jueces. God fights for us when we what? Take a step of faith into the battle. Es Dios quien lucha por nosotros cuando nosotros tomamos un paso de fe y en obediencia. And that's the hardest thing to do. Take that step of faith into the battle. Y eso es lo más difícil de hacer, tomar ese paso de fe a la batalla. Because we like to check out how the battle's looking before we go, don't we? Porque nosotros queremos echar un vistazo cómo van las cosas antes de Like some meternos. of you ladies going into the ocean. Let's stick a toe in for a half hour and Como find out how algunas de cold it ustedes, is first. señoritas y hombres también, ¿no? Que echan un piecito al agua antes de meter No. media hora. God says, you get into the battle and you will see me defeat your enemies. Pero Dios dice, no, debes entrar completamente a la batalla y vas a ver cómo yo derroto a tus enemigos. Some of you have defeat in your life because you're standing on the sidelines waiting when God says, take a step of faith and get in the battle and then I fight and win for you. Algunos de ustedes están experimentando lo que es derrota espiritual porque Dios está esperando que tú entres a la batalla, que tomes un paso de fe. Really what Judah should have done is said, okay, let's go get into the battle, see God win. They didn't do that. They started looking around. Who's going to help us? Lo que debería hacer Judá es entrar directamente a la batalla y tener ese éxito. Pero no, dijeron, pues ¿quién nos va a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? They're wimping out a little bit, but God has grace on them. The tribe of Simeon goes in, and as we read in verse 4, the Lord gave them into their hands victory. Y están un poquito debiluchos ahí, pero sabes que la tribu de Simeón fue y los acompañaron y Dios les dio el éxito, el triunfo. Now, there's something interesting in the earlier book of Joshua. We also see it right here at the beginning of the book of Judges. Algo interesante que vemos al principio de este libro de Jueces. Every time the Israelites stepped out in faith, obeyed God's command, got in the battle, God gave them the victory. Every single time. Cada y toda vez en que ellos ponían un paso de fe y obedecían, entraban en la batalla, Dios les entregaba la victoria. Didn't Cada matter vez. how prepared they were, didn't matter how weak they were, when they stepped out in faith and got in the battle immediately, God gave them the victory every time. No importaban cuán preparados o mal preparados estuvieran o fuertes o débiles, Dios les daba esa victoria cada vez. Unfortunately, they didn't do it very often. Desafortunadamente, no lo hicieron muy a menudo. But here's another thing. Pero aquí hay otra cosa. Every time the Hebrews doubted, every time they compromised, every time that when they refused to attack their enemies, every time they were defeated. Y cada vez, y Every aquí está time. lo opuesto, cada vez que ellos se hacían para atrás, se tenían cobardía o ellos dudaban, entonces eran derrotados cada vez. Christian, we all have battles in our lives, spiritual battles, all around us. Hermanos cristianos, todos tenemos esas batallas espirituales que ocurren alrededor de nosotros. You're in the spiritual battle, you don't have a choice. Estás y te encuentras ya en una batalla espiritual, no tienes elección de eso. Satan brings the battle to you. Satan brings the battle to our church. So what do? We step out in faith, stand up for righteousness, and we fight. Ahora, Satanás ya nos ha traído esa batalla, Satanás ya se nos ha echado encima, como podríamos decir. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos un paso de fe y nos ponemos de pie por lo que es la justicia y la verdad. If we doubt, if we look at ourselves and our own weakness, if we stand on the sidelines, we will be slaughtered. That's what happens to the Jews in this book. Si titubeamos, si dudamos, si checamos nuestra propia fuerza o debilidad, vamos a ser derrotados y nos quedamos marginalizados a un ladito. Christian, would you apply this right now to the spiritual battles you're fighting? Cristiano, quiero que apliques esto para luchar esta batalla espiritual a la cual te estás enfrentando. Christian, this book of Judges is packed with important lessons for you. I want to encourage you to be faithful over the next 4 months and come out every single Wednesday night. Cristiano, quiero animarte a que vengas cada miércoles para ser animado y para ver las verdades espirituales para que tengas ese éxito, no seas derrotado. Every word from this book applies to you in your life as a Christian today. Cada palabra de este libro se aplica a tu vida hoy en día. Every judge, every battle, every victory, every defeat is there as your example.
cada juez, cada batalla, cada derrota y cada triunfo se puede aplicar a tu vida. Listen to what the Apostle Paul wrote about the Old Testament examples that we find in 1 Corinthians 10:11. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 10:11 acerca de lo que ocurrió en el pasado. He's just talked about in 1 Corinthians chapter 10 what the nation of Israel did, their defeats and victories, and then listen to what he says about it. Acaba de nombrar las derrotas y los triunfos que tuvo el pueblo de Israel en el pasado y miren lo que dice ahora. He says, all these things happened to them, the nation of Israel. Why? As an example, and they were written down as a warning for you, on whom the fulfillment of the ages has come. Todo esto, dice Pablo, les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, tuya, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Every Old Testament victory is left in your Bible as an example for you to follow. Cada historia en el pasado de la historia de Israel Victory. está como un ejemplo para nosotros y para que podamos tener esa victoria en el Señor. Every Old Testament defeat is a warning for you not to follow. Y cada derrota es un ejemplo de que no debemos seguir. Have you ever heard the saying, hey, you should learn from your failures? I've got a better plan. ¿Has oído ese dicho que dice, debes aprender de tus errores, de tus fallas? Yo tengo Here's un a plan better mejor. plan. Learn from other people's failures. ¿Sabe qué? Tengo algo mejor. Aprende de los errores de los demás. It saves you some pain, I promise you. Te vas a ahorrar mucho dolor, te digo, la You verdad. don't have to experience every failure they did. No tienes que tener cada lastimadura que ellos sienten, cada dolor. The same Israel happened to you. Trust me, I've tried most of them. Lo que le pasó a unfortunately. Israel te So puede have you, pasar a Eddie. ti también. Y sabes que yo ya lo he probado y te puedo decir, y muchos de ustedes también. But you know, the book of Judges is packed with significance, I would say more than probably almost any other Old Testament book. Este libro está lleno de significancia, o sea, significado, y quizás más que cualquier otro libro en el Antiguo Testamento. I want to remind you of a few of the many parallels between the nation of Israel and you as a Christian today found in this book. Y quiero ilustrarte y resaltar el hecho de cuántos paralelos tenemos entre el libro del pueblo de Israel y nosotros como cristianos hoy en día. Really important you understand this because it's going to help you relate and apply the rest of this book the next 4 months. Es importante que tengas esto en mente y que lo comprendas en estos próximos 4 meses. First of all, Israel was God's people back then. You, my Christian friend, are God's people today. Primeramente, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios en esos días y hoy tú eres el pueblo de Dios en estos días. Secondly, God called the nation of Israel to enter into the promised land. Why? Because they were holy? No, to do it by faith. Y segundamente, Dios llamó al pueblo de Israel a entrar en esta tierra. ¿Por qué? ¿Porque eran todos santos? No, sino que era por fe. Israel was the weakest of all nations. God said, I love you, and I've called for you to enter into the promised land. Step out in faith and do it. Israel era la nación más débil entre todas ellas, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Quiero que entres y entres por fe. Christian, do you know that God has a promised land for you? Cristiano, ¿sabes que Dios tiene una tierra prometida para ti? It ain't Rosarito in our blazing heat, I'll tell you that right now. No es Rosarito en el pleno calor, no, te digo eso. What is the promised land for you and me as a Christian? ¿Cuál es la tierra prometida para ti y para mí como cristianos? It is the abundant, fruitful, spirit-filled life that God offers you. Es la vida abundante, llena de fruto del Espíritu que Dios nos ofrece. Not only does God offer it to you, that's God's will for you. No solamente Dios nos las ofrece, sino que es la voluntad de Dios para nosotros. God's will for Israel. Live in victory in the promised land. God's will for you and me. Live in victory in your promised land. The abundant, spirit-filled, fruitful, meaningful life. La voluntad de Dios para el pueblo de Israel, vivan en victoria en esta tierra prometida. La voluntad de Dios para nosotros hoy es, vive en victoria en esta vida abundante, llena del Espíritu, del fruto del Espíritu. Another very important parallel. It was hard for Israel to live in victory in the promised land. It is hard for you to live in victory for our promised land. Amen? Otro paralelo bíblico es que era Wish difícil it wasn't, vivir but en la it tierra is. prometida para Israel y también para nosotros en nuestro mundo es igual de difícil. Why was it hard for Israel? There were enemies in the promised land and fights that had to be fought. ¿Por qué era tan difícil? Porque habían enemigos que estaban habitando en esa tierra y las batallas eran difíciles. Their enemies, of course, the Canaanites, the Perizzites, and the termites, and all the otherites.
los perecitos y todos los diferentes termitas y mosquitas que estaban en todas partes de la tierra que en esas tribus. What are your enemies trying to keep you from the abundant, spirit-filled, fruitful life God has for you? ¿Cuáles son aquellos enemigos que hoy en día nos previenen vivir esa vida abundante, esa vida llena del fruto del Espíritu? It is your flesh, it is the old man, it is sin and temptation, those things. We talked a lot about that last Sunday. En nuestra carne, la naturaleza antigua, el pecado, todas las tentaciones de las cuales hablamos el domingo pasado. Those are the enemies that Satan's going to continually use against you. Why? To keep you out of the abundant life, your personal promised land. Esos son los enemigos que va a utilizar Satanás cada vez para tratar de derrotarte y dejarte de prevenirte vivir en esa tierra prometida. Now, here's the big problem with Israel as they tried to live in the promised land. Ahora aquí vemos el gran problema el que tenía Israel al vivir en esta tierra prometida. They tried to live side by side with their enemies. Hey, enemies, let's be neighbors. We can do it, right? Wrong. Quisieron vivir así, juntitos, llevarse bien como vecinos con sus enemigos y vivamos bien así como vecinos. No sirve. No, the enemies, their wicked enemies, continually brought them down, tore their kids apart, and destroyed their faith and brought them into slavery. No, porque cada vez y todas las veces estos enemigos querían derribarlos, destruirlos, corromperlos y les derribaban y debilitaban en su fe cada vez. Same thing, Christian. We've all found it out to be true in our own experience. You can't live the abundant life when you have that continual sin that you won't deal with, you won't crucify or kill. That's God's intention. You crucify the flesh, cut it off, do whatever it takes. Igualmente nosotros no podemos ser buenos vecinos y llevarnos al menos bien con lo que es nuestra naturaleza antigua contra lo que es la carne. Dios dice que debemos crucificar esa naturaleza, que no hay manera de vivir con ella y hay que deshacerse de esa. As we study this powerful book over the next 4 months, it's very important that you keep those parallels in your mind between you and Israel. Entonces, al estudiar a través de estos 4 meses, recordemos estos paralelos entre nosotros y el pueblo de Israel. Israel's promised land and yours of the abundant life God has for you. La vida abundante, que es nuestra tierra prometida, y el terreno prometido a Israel. Israel's enemies, the Canaanites and the otherites, your enemies, sin, flesh, temptation, old man attacks. Los enemigos de Israel, los cananeos, los pereceos y nuestros enemigos, ¿cuáles? Las tentaciones, la naturaleza antigua, el pecado. Satan's strategies get the Israelites to live with their enemies, get you to live with your spiritual enemies. La estrategia de Satanás es hacer que los israelitas vivan bien y que se viven bien con sus enemigos. La estrategia de hoy en día es que nosotros nos llevemos bien como buenos vecinos con nuestros enemigos, la naturaleza antigua, el pecado y todo eso. We must understand and keep those parallels in mind if we're going to get all that God wants us to out of this important book. Debemos comprender y tener en mente estos paralelos que tienen que ver con este estudio. Let's continue on here in chapter 1, reading verse 5 to 9. Continuemos en el capítulo 1, versículos 5 a 9. It was there that they found Adonai-Bezek and fought against him, putting to rout the Canaanites and the Perizzites. Adonai-Belek fled, but they chased him and caught him and cut off his thumbs and big toes. Ouch. Then Adonai-Bezek said, 70 kings with their thumbs and big toes cut off picked up scraps under my table. Now God has paid me back for what I did to them. They brought him to Jerusalem, and he died there. The men of Judah attacked Jerusalem, took it. They put the city to the sword and set it on fire. Versículo 5. Allí se toparon con Adoní-Bezek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní-Bezek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Ouch. Entonces Adoní-Bezek exclamó: 70 reyes, cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén, la capturaron matando a todos a filo de espada y luego incendiaron la ciudad. Después de la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Cefelá. Most important city in the history of the world, no offense to Rosarito, is Jerusalem, Israel, the La capital. ciudad más importante, de más importancia en todo el mundo, no queremos ofender a Rosarito, pero es Jerusalén, la capital de Israel. In these verses, we're reading how the Israelites overtook Jerusalem for the very first time. En estos versículos leemos cómo es que Israel por primera vez se apoderaron de Jerusalén. The same Jerusalem that David would make the capital nearly 400 years later. La misma Jerusalén en la cual David iba a ser la capital del reino 400 años después.
The same city, Jerusalem, that our Lord Jesus will rule and reign from when he returns to the earth La someday. misma ciudad Jerusalén desde la cual Jesucristo va a reinar como rey de todo cuando Él regrese en cuerpo. But in these verses, we get a little picture of what war was like back in those days. Pero ahora vemos una pequeña imagen de cómo eran las cosas en esos días. War was brutal and deadly, and if you didn't lose your wife, you at least lost your thumbs and big toes. Lo que era brutal y horrible, si no perdías tu esposa, al menos perdías tus pulgares y dedos gordos del pie. And again, this is a picture of war. Ahora esto es una imagen de lo que es la guerra. This is what God wanted them to do against their enemies. It's a picture of the war that you must fight. It has to be brutal. You got to cut off your flesh and do whatever it takes because it's vital that you have victory over your sin and your selfish nature. Esto es también una imagen de lo que es nuestra guerra espiritual. Hay que ser brutal. No puedes estar acomodándote y quedándote con tu pecado. Tienes que tomar acción extrema. Now, it's important to think about why God commanded the Israelites to wipe out their enemies. Es importante ver por qué es que Dios les dijo que tenían que exterminar a sus enemigos. Two reasons. Number one, God told them to wipe them out. Why? To keep their people holy and undefiled. Y Dios tuvo razones por las cuales dijo que los exterminaran. Número uno, para mantener a su pueblo santo y no estar contaminado. And secondly, God used these battles to bring judgment on the enemies of Israel. Segundamente era para traer juicio en estos pueblos que habían atacado, que eran enemigos de Israel. They could have repented. They could have followed the true and living God. They didn't. So it was time for their judgment. There's a time for judgment for everybody. Ellos podían This was haberse theirs. arrepentido, podían haber seguido al Dios verdadero, el Dios de todo el universo, pero ellos no lo hicieron. Entonces aquí está su tiempo de juicio y hay un tiempo de juicio para todos. Do you notice what this pagan king Adonai Bezek had to say about his defeat? ¿Y vieron lo que dice este rey Adoní Bezek acerca de su derrota? They cut off his thumbs and toes, and look what he has to say about it, verse 7. It's a pretty good attitude, Le actually. cortaron los pulgares y dedos gordos de los pies y tiene una actitud bastante buena, ¿no? He said, hey, 70 kings with their thumbs and big toes that I cut off had to pick up scraps from my table. Now God's paying me back for what I did to them. Pues él dice, pues 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa, ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Even though he wasn't a believer, God left his words in here. Why? So we would realize this was God's judgment. This was God's day for his judgment and his death. Y aunque este hombre no era un creyente, vemos Dios dejó estas palabras aquí para demostrarnos de que este era su día de juicio y este era el juicio de Dios en él y su muerte. The true and living God of Israel, which this king did not follow, was now judging him. It was his day. He should have repented. Now it was too El late. Dios de Israel, que es el Dios verdadero de todo el universo, ahora estaba trayendo su juicio en este rey. You know, some foolish non-believers tried to argue with Jesus over this. There was a tragedy in Israel. And they said, why'd that tower fall on all those people, Jesus? They were innocent. Why'd God let it happen? En los tiempos de Jesucristo, unas personas neciamente se le acercaron a Jesús y dijeron, pues ¿por qué se le cayó esa torre a estas personas si eran inocentes? And Jesus basically says, I'm not going to argue with you and explain what I did to you in your pea brain. But I will tell you what you need to think about. Sabes que yo no me voy a poner a discutir con tu pequeñito cerebrito, pero sí te voy a decir lo que tienes que pensar. I don't need to tell you why those people died, but here's what I will tell you. No tengo que decirte por qué murieron esas personas, pero esto sí lo que te voy a decir. Stop questioning my almighty God and you repent or you too will perish. Déjate de cuestionar lo que es el Dios Todopoderoso y tú arrepiéntete o tú también vas a morir. That's what Jesus was saying. Hey, I love all people, but there is a day for judgment. If you recognize that and you're wondering why death happened, make sure you've repented and you're ready. That's always what we're supposed to be. Be ready. Eso es lo que está diciendo Jesús, es que Él ama a todas las personas, pero sí va a haber un día de juicio para todas las personas y mejor arrepiéntete antes de que venga eso, si no tú vas a tener que tomar ese Nobody's going to castigo. stand before God's almighty throne with their fist up and say, why'd you do this? Why'd you do that, God? Nadie No va a one. poder estar parado ante el trono de Dios con su puño al aire diciéndole, ¿por qué hiciste eso, Dios?
Even we as Christians, we have questions here. We all do. But you know all the questions will be gone when we get to heaven. Y aún nosotros como cristianos tenemos preguntas también, pero sabes que todas estas preguntas y estas dudas van a desvanecerse cuando estemos enfrente de Cristo mismo. And the book of Revelation records the words of the song that you will sing in heaven as a believer. Y en el libro de Apocalipsis nos dice, nos recuerda de la canción que nosotros vamos a estar cantando ante Dios. Here's what we will sing, all of us, in regards to all the questions we had. We're going to sing this, and George will sing it. I'm just going to say it. Great and true are your judgments, O Lord. Okay, y esta es la canción que no todos vamos a cantar You want a juntos. guitar? Give me a little- no, está. No, grande y verdadero eres, son tus juicios, oh Señor. I expected more. That's it. All of our questions will be answered. We don't need to waste time questioning God. We can't understand God. Todas He's nuestras merciful, preguntas- He's loving, He's just. Todas estas preguntas van a estar respondidas, nuestras dudas van a ser respondidas y satisfechas. Y sabes que no tenemos que dudar de Dios. Él es bueno y Él es justo y Él es justo en lo que hace y dice. It's appointed once for all people to die. Y es parte del juicio de que todas las personas van a morir y van a ser juzgadas. King Adonai and King Adonai Bezek, as he was getting his toes and his fingers, his thumbs, hi, little kid, chopped off, hopefully he repented because that was his time to die. Y cuando el rey Adoní Besek, que le estaban cortando los pulgares y dedos gordos de los pies, ojalá que se haya arrepentido porque ese era su día de juicio. And praise God, Christian, you're ready. Y gracias a Dios, cristiano, tú ya estás listo. Sarah's beloved grandpa died today. He was ready. El abuelito amado de Sara estaba listo, él murió hoy. We got to pray with him years back, and he was ready to go home. And when Jesus took him, today was his day. We're sad, we're torn up, but he was ready. We need to be ready. Tuvimos la oportunidad de orar con él hizo esa decisión, él estaba listo para estar con el Señor y hoy fue su día. Estamos bastante entristecidos por esto, pero él está con el Señor. Let's continue on by skipping up to verse 16. We'll read verses 16 to 19. Vamos a continuar leyendo versículos, saltar al 16, del 16 al 19. The descendants of Moses' father-in-law, the Kenite, went up from the city of palms with the men of Judah to live among the people of the desert of Judah in the Negev near Arad. Then the men of Judah went with the Simeonites, their brothers, and attacked the Canaanites living in Zephath. They totally destroyed the city. Therefore it was called Hormah. The men of Judah also took Gaza, Ashkelon, and Ekron, each city with its territory. Verse 19, the Lord was with the men of Judah. They took possession of the hill country, but they were unable to drive the people from the plains because they had iron chariots. Los descendientes de Obab el Kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente del lugar. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces Cefat fue llamada Hormá. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. 19. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras porque esa gente contaba con carros de hierro. So here we read about a couple of the early battles that the Hebrews needed to fight to stay in the promised land Aquí and have estamos victory. leyendo acerca de las batallas, estas batallas que eran las primitivas, las primeras, que cuando se enfrentaban a sus enemigos. Now keep in mind, the nation of Israel wasn't unified yet. It wouldn't be unified until King David 400 years later. Tengan en mente que el pueblo, la nación de Israel no estaba unificada y no estaría unificada hasta 400 años después cuando vendría el rey David. They were broken up by tribes and families, and sometimes they even started fighting and killing each other. We'll read about that. Estaban divididos en tribus, en familias y hasta a veces se mataban y se peleaban entre ellos mismos. Vamos a leer acerca de ello. But, you know, there's a very important reason we need to understand it, why the Hebrews had to fight, even though they'd already gotten into the promised land. Sin embargo, vamos a ver por qué es que ellos, aunque ya estaban habitando en la tierra prometida, por qué es que tenían que luchar contra estos enemigos. We enter by faith, but to stay there, we have to fight. Entramos por fe, pero para poder
continuar en esa tierra tenemos que vivir por fe. They entered into the promised land by faith, but to stay there, they had to stay through obedience. Very important. Entraron por fe, pero para poder permanecer necesitaban vivir en obediencia. Es muy importante recordarlo. I'm going to repeat that. They entered into the promised land by faith, but they stayed there through obedience. Entraron a la tierra prometida por medio de la fe, pero podían permanecer a través de la obediencia. So important for you to understand, Christian, because your Christian walk, it works the exact same way. Tan importante recordar los hermanos cristianos porque nuestra caminar como cristianos funciona de la misma manera. The moment you were born again, God said, I have an abundant, fruitful life. Here it is. Receive it by faith. Okay. That's the easy part. En el mismo momento en que tú renaciste, Dios dice, sabes que tengo una vida abundante llena del fruto del Espíritu, aquí te la ofrezco, ok, la recibo. And what we want to do once we get there, let's kick up the shoes, get a soda, and watch some football. Y lo que nosotros queremos hacer es pues poner los piecitos para arriba, tomar una sodita y mirar el juego del fútbol. Let me tell you what Israel found out once they got into the promised land. Déjame decirte lo que ellos, en dónde se encontraron el pueblo de Israel cuando entraron. This is hard, God. Esto está difícil, Dios. The desert was easier before we entered into the promised land. El desierto estaba más fácil antes de entrar aquí. You know, I've had Christians tell me that. The Christian life is so hard. It was easier before I became a Christian. Tengo muchos cristianos que dicen, la vida cristiana es tan difícil, es más fácil antes. I'm all, really? Yeah, for all of us. Yeah, that's the way it is. We're fighting to stay in the promised land. It's not Y easy. yo les digo, ¿de veras? No. Pero ¿sabes? La vida cristiana, la vida de la tierra prometida, estamos luchando para poder permanecer en esa vida, en esa tierra prometida. Christian, there is a day coming where we can kick back and kick up our feet and relax and rest forever. But it's heaven, not here. Cristiano, The sí, real promised land. va a llegar un día en que sí vamos a poner los piecitos arriba y tomar nuestra aceita y poder descansar y estar a gusto, pero todavía no hemos llegado. Esa es la vida eterna en la cual vamos a entrar. Todavía no ha llegado. The moment you were saved, again, the abundant spirit-filled life was offered to you and given to you. We just receive it by faith. You don't deserve it, you don't earn it, you just receive it. El mismo momento en que tú renaciste y recibiste a Cristo por fe es cuando recibiste, no es porque te la mereces o te la puedes ganar, sino que recibiste por fe esa vida abundante que Dios te da. But Christian, the only way we stay there is what? Through obedience. And obedience always takes a fight. Pero cristiano, la manera de permanecer en esa vida llena del Espíritu y del fruto del Espíritu es por medio de la obediencia y tenemos que luchar. If we relax, if we get lazy, if we walk away, if we ignore Jesus, find ourselves quickly far away from the abundant, fruitful life He has for us. Si nos relajamos, si nos ponemos flojos, si nos ponemos, si nos alejamos, nos vamos a encontrar rápidamente alejados de esa vida abundante, de esa vida llena del Espíritu. Del fruto del Again, we don't fight the Canaanites, parasites, and termites. We have our own enemies, though, don't we? Nosotros no estamos luchando los cananeos, fereceos y todos los demás. Tenemos nuestros propios enemigos, ¿verdad? We have the flesh, temptation, the old man, sin. Of course, people can heap it on too. Nosotros tenemos esos enemigos, la carne, la naturaleza antigua, las tentaciones, el pecado. Y también otras personas también pueden ser enemigos. God gave each one of these 12 tribes a portion of the promised land free. All they had to do is walk in by faith. They did it in Joshua. Dios les entregó gratuitamente a cada una de estas 12 tribus un cierto territorio y entraron con Josué. But then they got in there and they said, God, this is hard. There's enemies there. Yeah, there's always enemies fighting you in the promised Y land. una vez que entraron dijeron, Dios, esto está difícil, está lleno de enemigos. Sí, claro, cuando estás en la tierra prometida siempre va a haber enemigos. Now, it's the best place. I'm there with you. But there's enemies in the promised land. Ahora es el mejor lugar, Dios está ahí mismo con nosotros, pero sí, no va a ser fácil en la And I tierra got to be prometida. honest with you, Christian. Those enemies are going to keep popping up their ugly heads until the day you go home to heaven. So be ready to fight. Y quiero repetirte, cristiano, que estos mismos enemigos van a seguir resurgiendo con su cabeza fea y vez tras vez hasta el día en que nosotros entremos al cielo. I want to remind you of the abundant, fruitful, spirit-filled life God has for you. It's wonderful. Quiero recordarte de esa vida abundante que Jesucristo tiene, llena del fruto del Espíritu, es maravillosa. But I also want to remind you, to stay there, we must fight. We must fight our enemies. We must fight and obey. And that's a fight. Y quiero recordarte que para poder permanecer en esa vida abundante debemos luchar contra los enemigos, debemos obedecer. So the Hebrews are starting out pretty good here, but
we see the first little mistake they make right here in verse 19. Let's read it again. Ahora, los hebreos tienen un muy buen comienzo, pero vemos un pequeñito error que hacen aquí al versículo 19. Echemos un The vistazo. Lord was with the men of Judah. They take possession of the hill country, but look, they're unable to drive the people from the plains. Why? Because it was too hard. El Señor estaba con That los was my hombres de version. Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras porque era muy difícil. They had iron chariots. What's my version? It's too hard. Tenían carros de hierro. ¿Cuál es la versión del pastor Miguelito? Es muy difícil. Here's my version. That guy doesn't have to fight against people with iron chariots. How come I do, God? Y le tenía esa versión, pues aquel no tiene que luchar con nuestros carros de hierro porque yo tengo que luchar contra ellos. Doesn't it always seem like everybody around you has it easier than you? ¿No Doesn't it se always parece seem like como si that? siempre es que todos los que nos rodean la tienen más fácil que nosotros? ¿No te parece eso? I look at all you guys and go, man, their lives are so easy, Lord. Yo los miro a todos ustedes y digo, la vida de ellos es tan facilita. And I know it's not, but it just seems that way. And I know it seems like that for you with everybody around you, but it's not easy for anybody. Ahora, yo sé que no es verdad, yo sé que es difícil, no es fácil para nadie, pero ¿sabes qué? A veces siempre nos parece que es más fácil para los demás. But here's the mistake they made. Pero aquí está su error. It's too hard, and they stayed out of the place God wanted them. Let's live up in the hills. That's not God's plan. Está demasiado difícil, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir en las montañitas. No, eso no es lo que Dios quería. They stop fighting and they say, you know what? I'll just live side by side with these iron chariot enemies of mine. Let's see how that works. Se mantuvieron viviendo como vecinos, cohabitando en este lugar, a ver con estas personas que tenían carros de hierro, a ver cómo nos va la cosa. This is the exact sinful cycle that we will see over and over and over again 13 times in this book. Este es el ciclo, exactamente el ciclo pecaminoso que vemos vez tras vez, 13 veces. They try and live side by side with their enemies. Trataron Don't de elbow me, vivir George. Lado a lado con sus enemigos y It así. never worked. Nunca funcionó. It won't work for us Y living side tampoco. by side. Hey, I'll try and follow God, but I'm going to keep this little sinful thing because I've been battling. It's just too hard. I can't. So I'm going to try and do it with it. Crucify death. No funcionó para ellos y tampoco va a funcionar para nosotros. Pues voy a tratar de vivir así, cohabitar con este pecado a ver si nos llevamos bien. No, ¿sabes qué? Debes crucificarlo, debes cortarlo, tomar acción radical. We'll finish up this evening. Let's skip up to verse 27 and we'll read verses 27 to 34. Vamos a saltar al versículo 27 al 34. Manasseh didn't drive out the people of Bethshan or Tanakh or Dor or Ablam or Megiddo and their surrounding settlements, for the Canaanites were determined to live in the land. When Israel became strong, they pressed the Canaanites into forced labor, but never drove them out completely. Ephraim didn't drive out the Canaanites living in Gezer. The Canaanites continued to live there among them. Zebulun didn't drive out the Canaanites living in Kitron or Nahalal, who remained among them, but they did subject them to forced labor. Nor did Asher drive out those living in Akko or Sidon or Alab or Akzib or other words I can't pronounce. And because of this, the people of Asher lived among the Canaanites, inhabited of the land. Verse 35, neither did Naphtali drive out those living in Beth Shemesh or Beth Anish, but the Naphtalites too lived among the Canaanite inhabitants of the land, and those living in Beth Shemeth and Beth Anish, forced laborers. 34, the Amorites confined the Danites to the hill country, not allowing them to come down to the plain. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsarlos de They're easier in Betseán y de Spanish. Taná con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleam y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahlab, Aksib, Helba, Afek y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Betanat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados los que vivían en Bet-Semes y Betanat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Avalón y en Sablín. Creo que era 34, ¿no? Thanks, George. Sure.
bla, bla, bla. You know, here we see the beginning of this sinful cycle. Aquí vemos el comienzo del ciclo pecaminoso. Here's a sad thing about what we're reading about here. Pero acá está lo triste de lo que estamos leyendo ahora. Because everybody else was compromising, all the other tribes said, well, I guess that's the normal. We all compromise, right? Pues como todos estaban como dando región y lugar al enemigo, entonces las otras tribus dijeron, pues eso es lo normal, ¿verdad? Vamos a cohabitar con estos And enemigos. the end result became a bunch of God's people that had no power, that lived in continual defeat. Because they all looked around, yeah, we're all defeated. I guess that's how God wants. No one person was willing to say, I will stand up, I will take a leap of faith, I will fight as God told us to. I'll believe God. Not one. El resultado final fue en que todos vivieron una vida así como rengueando, como en derrota. Entonces estaban, ninguno de ellos, no hubo ni uno que estuvo dispuesto a decir, ¿sabe qué? Vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer lo que debemos hacer. Ni uno se paró y tuvo la Let me valentía. tell you, our church needs some people to rise up and say, you know what, I know a lot of people are compromising, but I'm going to step out in faith and try and live out this abundant life because I want to help and be an example to the others. We need people to do that. Déjame decirte que Will you do that? necesitamos, nosotros todos necesitamos como iglesia, gente que esté It's not aquí easy. mismo, que digan, yo estoy dispuesto a vivir una vida de éxito, una vida abundante, no voy a dejar que continuemos en derrota, voy a vivir por fe en esta vida abundante. No es Be fácil. praying that God will help you be that one that rises above. Mantente en oración de que tú seas esa persona de la cual puede levantarse arriba de todos. Here in these verses, we have 6 of the 12 tribes mentioned here. Aquí en estos versículos vemos 6 de las 12 tribus que están mencionadas. 6 different tribes not obeying God's word to them. 6 tribus diferentes de las cuales no están obedeciendo la palabra de Dios. Even though every time it looked different, 6 different times, these tribes compromising, allowing their enemies to live side by side. 6 diferentes veces, estas 6 tribus en diferentes maneras estaban dando lugar al enemigo para vivir lado a lado como vecinos con ellos. 6 different tribes saying, I'm smart enough, I'm wise enough, I can compromise and bring God victory and live in the promised land. It never worked. 6 tribus que todas estaban diciendo lo mismo. Yo soy lo suficientemente inteligente y sabio para vivir lado a lado con los enemigos y todavía vivir esa tierra, esa vida abundante en la tierra prometida. As the Nunca book funcionó. continues, we're going to see all of these tribes and the rest too, all taken over and enslaved. What was their problem? Al ver y a través de este libro vamos a ver que cada una de estas tribus fueron todas derrotadas y esclavizadas. ¿Qué es lo que ocurrió? They were their God, not God. They did what they wanted, not what Almighty God wanted. Ellos eran el Dios y no siguieron lo que Dios Todopoderoso tenía para ellos. Let me read to you one of the recurring verses in this book. It's repeated a number of times, Judges 17:6. Déjame decirte uno de los versículos que continúa siendo citado a través de este libro. In those days, Israel had no king, so everyone did whatever seemed right in their own eyes. Dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Now, is it true that Israel had no king in those days? ¿Es verdad de que no había un rey en Israel? Remember, they'd been given the law. Recuerdan, habían sido dados la ley. Moses wrote it down. They all had it. Moisés había escrito la ley, todos la tenían. And the law is clear on what kind of government God wanted his people to be under. It's called a theocracy. What does that mean? Y la ley estaba muy clara de quién iba a ser el líder, qué clase de gobierno iba a tener. Iban a tener una teocracia. ¿Qué es eso? A theocracy is a government run by God. Una teocracia es un gobierno que está gobernado por Dios. That was always God's plan for the nation of Israel and for us today. We are a people ruled by God. That's Y always ese been his plan. siempre ha sido el plan para el pueblo de Israel, que iban a ser gobernados por Dios y también es para nosotros. Dios es nuestro rey. But instead of looking to their almighty king and his words for their guide, they said, hey, we don't have a man-made king. I'll be my own king. I'll do whatever I want. Pero en vez de poner sus ojos en el rey todopoderoso, que era su rey, que los amaba, no dijeron, no, yo voy a hacer mi propio rey, voy a hacer lo que me dé la gana a mí. Let me tell you, when you're doing whatever you want to do, you never will be in the abundant spirit-filled life that Jesus Christ has for you. It Déjame doesn't work, can't decirte work. que si tú te estás en tu voluntad, haciendo lo que a ti te parece bien en tus propios ojos, no va a funcionar, no vas a vivir en la vida abundante que Jesucristo tiene para ti. No See, funciona. Israelites, they should have bowed their hearts and their wills and their decision to their heavenly king, but they said, no, I'll be my own king. How do we know? I'm going to do everything that's right in my own eyes, whatever I want. En vez de mirarlo a Dios, ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que me parece bien en mis ojos. ¿Cómo lo sé? Pues yo voy a hacer lo que me parece bien a mí. And the end result
was a sinful cycle. We're going to see it repeated 13 times. El resultado final va a ser un ciclo pecaminoso que se repite 13 veces. It's a sinful cycle we don't want to be in. Este ciclo pecaminoso que no debemos estar en Just él. keep in mind, Satan has a plan for your life, a miserable plan, and part of it is getting you caught up in some sinful cycle. Y tal como Dios tiene un plan maravilloso, Satanás tiene un plan horrendo para tu vida de mantenerte en este ciclo pecaminoso. What's a sinful cycle Satan's trying to catch you up in? Oh, I don't know. Yeah, you do. ¿Cuál es ese ciclo pecaminoso en el cual Satanás quiere atraparte? Oh, yo no sé, si tú lo sabes. It's a sin you've been struggling with. Es el mismo con el cual has estado batallando. That's the sinful cycle Satan wants you to be dealing with next year, and 5 years, and 10 years, and 20 years, and 50 years down the road. Es el mismo ciclo pecaminoso por el cual Satanás quiere mantenerte atrapadito por los próximos 5 meses, 5 años, 50 años. Now, the good news is this book gives us the recipe of how we can break out of the sinful cycle. Lo bonito es que este libro nos muestra cuáles son la receta, digamos, de cómo poder romper y salir de este ciclo. We're going to see that 13 times too. That's a good part of the sinful Vamos a cycle. ver esta misma receta 13 veces, lo bueno de este libro. Finish up. I want to tell you these 6 phases of the sinful cycle we're trying to avoid. Al terminar vamos a ver las 6 diferentes fases o etapas de lo que son estos ciclos Again, pecaminosos. this cycle is going to happen 13 times. El ciclo va a continuar y a ocurrir 13 veces. First step is a good one. That people cry out to God and He gives them revival. It always started good with each generation. El primer paso es algo muy bueno, que la gente clama y mira al Señor y Dios les da un reavivamiento en el pueblo. But when things are going good, what's a tendency to do? Relax and get lazy. I love to relax and get lazy, don't you? Pero cuando las cosas van bien, ¿qué Hard when hacen? it's Pues, this hot, ¿cuál es though. nuestra tendencia? Pues relajarnos, ser flojitos. A mí me encanta la flojera, ¿verdad? Things are going good spiritually, Lord. I've got an idea. I'll relax and be lazy. ¿Sabes que las cosas están tan bellas y bonitas espiritualmente? ¿Sabes que voy a relajarme y ser flojo espiritual? That's what Israel did, which led to their third step, eventual rebellion against God, compromise, partnership with the enemy. Y eso es lo que ocurrió con Israel y eso lo llevó al tercer paso. ¿Y cuál es esto? Dar lugar, espacio al enemigo y cohabitar, vivir al lado con el enemigo. And of course, their enemies are the ones that they didn't kick out. They were always right there, ready to welcome them into their sinful lifestyle. Y los enemigos eran aquellos que no habían expulsado, que no habían exterminado. ¿Y qué hice? El enemigo siempre, sí, siempre te doy la bienvenida a vivir con nosotros. Now, these were God's people. He loved them. So what does God do to children that He loves that are blowing it? Ahora, estos eran los hijos de Dios. ¿Y qué hace Dios con los hijos que Él ama? Spiritual swats. You've ever had those? Les da un chas espiritual. ¿Te ha ocurrido a ti? Yeah, that's a fourth step. Es el cuarto paso. Discipline by God, which was slavery and defeat to their enemies. El cuarto paso era una disciplina espiritual que era esclavitud a sus enemigos. Now, believers don't like discipline, do they? Ahora, a los creyentes no les gusta la disciplina, ¿verdad? So they'd eventually get tired of that, being in slavery, and they do what? God, I repent, please help me. Entonces, eventualmente se cansan y se hartan de esa disciplina y dicen, Señor, ayúdame, me arrepiento. That was step 5. That's a good step. They return back and repent, and God would always hear their cries. Y este es el paso número 5. Y cuando ellos claman al Señor en arrepentimiento, Dios siempre escucha su clamor. And then 6th step, final one, another good one, God would then raise up a godly judge who God would use to rescue or deliver His people and then rule over them. Y entonces el sexto paso es que Dios levantaba entre el pueblo un juez, un líder especial que los iba a rescatar y quitar y que los iba a llevar otra vez a vivir en victoria. Now the goal for God's people would be this. You know what? Boy, we learned that lesson. Let's not do that again. Ahora, la All meta right. en toda esta lección y todo este ciclo es, pues, la meta sería, aprendimos de nuestros errores y no hagamos lo mismo otra vez. But that's not what foolish believers do. Sin embargo, eso no es lo que hacen los creyentes necios. I got God's blessing. Hey, I can be lazy and kick back again. Las cosas tan bonitas, ya tengo la bendición de Dios, ahora puedo relajarme y tomar la flojera. Spirit of God, hey, that didn't work very good this last time. Oh, but I can handle it this time. El Espíritu te dice, no, la otra vez esto no sirvió muy bien. No, está bien, yo sí puedo esta vez. 13 times. Ese Over vez, and over vez tras and over vez, again. Lo mismo de siempre. You're going to hate hearing about this sinful cycle after 16 weeks, but I'm glad because we don't want to live it.
Se van It's a even worse to hartar live it de than hear oír de about este it. ciclo pecaminoso de en 16 semanas, pero sabes que sí vas a aprender de que no es bueno mantenerse en ese ciclo. Christian, Jesus loves you so much. Our church is here to help you. Cristiano, Jesucristo te ama tanto y nuestra iglesia está aquí para We love ayudarte. you too. Y te amamos nosotros también a ti. I don't love you enough to pay for air conditioning yet, but we do love you a lot. No los amo suficiente todavía para pagar por el aire acondicionado, pero igual los amo, ¿ok? But the sinful cycle repeated in your life is not God's best for you. Ahora, este ciclo pecaminoso que está ocurriendo en tu vida no es lo mejor de Dios para ti. Many of you are caught up in that right now. Muchos de ustedes están atrapados en ese ciclo ahora mismo. The good news for you is Jesus Christ is willing and powerful enough and able to break that. Lo bonito es que Jesucristo está dispuesto, es poderoso y Él tiene la fuerza para poder ayudarte a quebrantar ese And ciclo. church, that's what we're going to be working towards and thinking about and praying over and learning about over the next 4 months. Y esa va a ser nuestra meta, a lo cual nosotros vamos a estar obrando y trabajando para aprender cómo romper de ese Some good ciclo. news. Y son buenas noticias. Amen? Amén. Good news for all of us that are Christians here tonight. I would like to ask everyone, especially if you're visiting, are you a Christian? Estas son buenas nuevas para todos los que nos llamamos cristianos, pero una pregunta para ti, especialmente si nos estás visitando. ¿Eres tú un cristiano? You know, Jesus said you need to be born again to get to heaven. What does it mean to be born again? Sabes que Jesucristo dijo que debes ser renacido para entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa renacer? A person that's born again has repented, placed their faith in Jesus, received the free gift of forgiveness and eternal life. Have you done that, my friend? Una persona renacida se arrepiente de sus pecados, ha puesto su fe en Jesucristo y recibido el don del perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Has hecho esto tú? Maybe you're here and you've never done that Quizás te before. encuentres aquí esta noche y nunca